Isaac Newton nace en el año 1643 y muere en el año 1727. Fue un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano de nacionalidad inglesa y considerado uno de los padres de la ciencia moderna, y muchos lo perciben como el mejor físico matemático de la historia y el científico que ha dejado el legado más valioso e influyente de todos los tiempos. El padre de Newton murió 3 meses antes de que éste naciera, por lo cual en sus primeros años fue criado por su madre, quien pensaba que su hijo sería un granjero. Pero Newton se interesó muchísimo por las matemáticas y al cumplir los 18 años, en vista de su mente destacada, se le dio la oportunidad de estudiar en el Trinity College, que actualmente es la Universidad de Cambridge. Se graduó en el año 1665 y en ese mismo año, según los historiadores, la época de Newton fue inspirado para desarrollar la teoría de la gravedad, al ver caer una manzana en su jardín de Holstorper, lugar donde había nacido. 4 años más tarde se convirtió en profesor de matemáticas, pero a lo largo de su vida se destacaría como un polímata que también se interesó en temas de la química, la medicina, la semiótica, la metalurgia, la filosofía, la mecánica clásica, la aritmética y la geometría analítica, haciendo aportaciones trascendentales en la física, en las matemáticas y en muchas de sus ramas y campos, tales como el de la teoría del binomio. En el año 1671 fue nombrado miembro de la Sociedad Real de Inglaterra, la organización científica más importante de ese tiempo y aún de las más sobresalientes en la actualidad. Y años más tarde, Newton sería elegido presidente de la misma. Newton hizo grandes aportes a la ciencia, pero su obra magna, por la cual se destacó en el año 1687, fueron los principios matemáticos de la filosofía natural, en donde enunció la ley de la gravitación universal. Isaac Newton creía que tanto la Biblia como el universo mismo era un criptograma establecido por el Todopoderoso, y en varios de los manuscritos, que fueron principalmente narrados en latín, estaban firmados con la frase Jehová Sanctus Unus, que significa Jehová Dios único. La prioridad que él daba a las escrituras por encima de cualquier otro libro secular fue expresada claramente a sus más cercanos, de tal forma que el matemático Robert Smith reportó una ocasión al profesor Richard Watson que una ocasión Newton dijo: consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía. Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Diversos autores aseguran que incluso Newton dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que al de la ciencia, y sus análisis bíblicos despertaron el interés del Albert Einstein, quien se vio atraído a revisar sus estudios teológicos junto a Abraham Shalom de la Universidad de Israel. Einstein escribió al respecto: los escritos de Newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes porque revelan un profundo conocimiento del carácter espiritual y el método de trabajo de este hombre significativo. Para Newton, el origen divino de la Biblia es incondicionalmente seguro. De esta creencia surge la firme convicción de que las partes de la Biblia que aparecen oscuras deben contener revelaciones importantes que requieren solo la decodificación del lenguaje simbólico utilizadas en ellas a fin de ser iluminadas. Newton intenta esta decodificación o interpretación por medio de su pensamiento agudo, sistemático, en el que cuidadosamente hace uso de todas las fuentes disponibles para él. Estos escritos son en su mayoría inéditos, con lo que proporcionan una visión muy interesante en el taller espiritual de este pensador único. Los padres de Newton fueron parte del movimiento puritano, el cual se planteaba buscar la pureza del cristianismo en aquella época. Sin embargo, su padre había muerto 2 meses antes de que él naciera, por lo que el pequeño Newton creció con su abuela en una sociedad de ambiente anglicana. No obstante, al crecer, el joven no estaba de acuerdo con las doctrinas denominacionales ni con las cosas enseñadas por eclesiásticos en muchas organizaciones, pues como lo enseñó la Biblia, Newton identificaba el concepto de la iglesia o eclesía con los verdaderos creyentes, no con las organizaciones religiosas. Por décadas prefirió pasar gran parte de su vida estudiando las escrituras bíblicas por sí mismo. Se estima
que dedicó los últimos 50 a 60 años de su vida a esto. Y hay numerosos estudios teológicos que llevó a cabo durante esta época. Sus intereses por las escrituras sagradas le llevó a buscar códigos matemáticos en ellas, los cuales pensaba que podría descifrar. Para ello, aprendió lo suficiente el idioma hebreo y griego para tratar de interpretar los manuscritos originales y revisar él mismo los textos antiguos. Su interés era tan profundo que, en otras cosas, se dispuso a hacer una reconstrucción gráfica del templo del rey Salomón, pues estudió detalladamente la historia del pueblo judío de Israel narrada en el Antiguo Testamento. En algunos de sus estudios se muestra cómo trató de realizar cálculos matemáticos estimando las épocas en las que podría suceder la batalla de Armagedón y darse entonces una idea del día del juicio final. También en qué momento el pueblo de Israel volvería a ser una nación. Newton también insistió en que las revelaciones del libro de Daniel presentan claramente profecías vivas y evidentes de Jesucristo como Mesías y Señor. Estos fueron algunos de sus aportes bíblicos. Como cristiano, Isaac Newton era un gran opositor y enemigo del ateísmo o la incredulidad, lo cual demostró muchísimas veces. Para él, las leyes de la naturaleza ciertamente no son mecánicas, sino establecidas por Dios, cuya obra y mente es evidenciada claramente. Por ello les escribió: el principal asunto de la filosofía natural, la ciencia, es argumentar a partir de fenómenos, sin fingir la hipótesis y deducir las causas de los efectos hasta que lleguemos a la primerísima causa, que ciertamente no es mecánica. ¿Qué hay en esos lugares casi vacíos de materia? ¿Y de dónde el Sol y los planetas gravitan unos hacia otros sin la de esa materia entre ellos? ¿De dónde surge todo el orden y la belleza que vemos en el mundo? ¿Cuál es el fin que tienen los cometas y de dónde es que todos los planetas se mueven de una misma forma en orbes concéntricas, mientras que los cometas se mueven de todo tipo de formas en orbes muy excéntricas? ¿Y qué es lo que impide que las estrellas no se desplomen unas con otras? ¿Cómo llegaron los cuerpos de los animales a ser diseñados tan artísticamente? ¿Y con qué fines fueron sus varias partes? ¿Fue el ojo diseñado sin destreza óptica y el oído sin conocimiento de los sonidos? Estas cosas, siendo justamente inhibidas a la razón, ¿acaso no se infiere de estos fenómenos que hay un ser incorpóreo, vivo, inteligente, omnipresente, que en el espacio infinito, como si fuera su espacio sensorial, ve las cosas en sí íntimamente y las percibe profundamente y las comprende en su totalidad por su presencia inmediata a él mismo? A pesar de que un paso bien dado en la filosofía natural no nos lleva de inmediato al conocimiento de esta causa primera, aún así nos acerca a él, y por eso esa consideración debe ser altamente valorada. Newton aseguró que al hacer su tratado científico sobre las leyes de la física siempre había tenido en la mente a Dios. Para el físico, adorar y amar a Dios era primordial. Actualmente, muchos de sus manuscritos teológicos se conservan en la Universidad de Jerusalén. Uno de ellos es titulado Drafts of the History on the Church, donde el científico hablaba explícitamente de la adoración debida a Jesucristo. Algunas declaraciones de Newton respecto a la palabra: él reconoció que la salvación solo se obtiene por la justicia de Jesucristo. Newton, al igual que C.S. Lewis, confesó que Jesucristo es la palabra de Dios, tal como está escrito en Juan 1:1. Newton expresó que los cristianos debemos darle el honor y la gloria al Cordero de Dios, es decir, a Jesucristo. Y finalmente admitió que el conocimiento humano es limitado, en gran manera con la siguiente metáfora que fue rescatada en el libro biográfico editado por David Brewster, titulado Memorias de la vida, escritos y descubrimientos de Sir Isaac Newton en los años 1855. No sé lo que pueda parecer para el mundo, pero en lo que a mí me respecta, he sido un niño pequeño que, divirtiéndome en la playa, encontraba de tarde un guijarro más fino o una concha más bonita de lo ordinario, mientras que el gran océano de la verdad se extendía inexplorado delante de mí.